Yes, ¿cómo están esta mañana? Un poquito frío, ¿verdad? Pero yo disfrutando el frío de Ciudad de México, siempre que vengo me escapo del calor, disfruto el frío, con un cafecito caliente se arregla todo. Como bien decía la directora, traje algunas copias de mi libro, unas poquitas copias, me disculpan. El día de ayer estuve en el Colegio Lomas y poco más de la mitad de las copias que traía, no podía traer más conmigo, se agotaron allí, así que poco más de una docena de libros es lo que hoy podemos compartir con ustedes. Pero hay dos razones por las que quise darme la oportunidad de ponerlos a disposición de ustedes. La primera es mi compromiso y mi deseo de que en la familia, en el hogar de ustedes, hay una copia de este libro que los pueda ayudar de manera práctica con estos consejos a tener hijos emocionalmente sanos. Esa es la propuesta del libro. Cada capítulo está diseñado de una forma práctica, de una forma sencilla a la vez, pero con elementos que pueden ayudarles para acompañar a nuestros hijos en su salud emocional, algo que lamentablemente cada vez se pierde más. La dinámica moderna, la realidad del mundo en el que vivimos, las relaciones inclusive a las que nuestros hijos se enfrentan a diario, pues amenazan la salud emocional, y el libro está diseñado para darnos los tips, los consejos, las herramientas prácticas para que nosotros podamos ponerlas en práctica precisamente y ayudar a nuestros hijos a ser sanos integralmente y especialmente en lo emocional. Así que, como bien decía, ahí hay una mesa con algunas de las copias. Quizás en otra ocasión pueda traer un poco más para que puedan adquirirlas. Y la segunda razón por la que lo hago es porque estuve mirando precisamente la plataforma Amazon México, lo tiene poco más de 400 pesos, y dije, bueno, vamos a dar la oportunidad de que lo puedan tener a un mejor precio, inclusive accesible, lo puedan llevar a casa y que pueda ser una herramienta útil para ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del poder de la comunidad. Vamos a hablar acerca de algo que es para nosotros un beneficio, pero a la misma vez una necesidad de crear, de establecer vínculos humanos en todos los niveles, en todas las áreas de la vida, desde el hogar, desde la comunidad base que es la familia, y por supuesto también lo que se trata aquí en el contexto que nos une, que es la comunidad de padres. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y quiero comenzar, si me lo permiten, con una historia que leí y he leído y releído en muchas ocasiones. Es una historia antigua, de hecho está en las páginas de la Biblia, pero para mí es de las más hermosas ilustraciones de lo que es el poder de la comunidad, y es la historia de 5 amigos. 5 amigos que comparten sus vidas, pero uno de ellos tiene una limitación física, sus piernas están paralizadas, es paralítico de ambas piernas y sueña, anhela tener, igual que sus amigos, la posibilidad de poder usar sus piernas, caminar como cualquier otra persona. Ese es su sueño, ese es su anhelo, pero se trunca una y otra vez. Vive en una época donde la medicina no está tan avanzada como en nuestros días. Su realidad quizás económica no le permite mejorar su condición de vida, así que el hombre depende todos los días de la ayuda de otras personas que lo muevan, que lo lleven a lugares donde inclusive posiblemente lo único que pueda hacer es mendigar la ayuda, la limosna, la compasión de alguien más que le ayude a tener un poco de dinero para sostenerse. Pero un día sus cuatro amigos, que es realmente lo que ilustra el poder de la comunidad, la decisión de estos 4 amigos, escuchan que Jesús está en una casa y el maestro está allí reunido con un grupo de personas a punto de dar una de sus enseñanzas, y ellos piensan por un momento que sería una buena oportunidad de que este hombre reciba su sueño y que tal vez su milagro se haga realidad, su sueño en sí se haga realidad. Así que se aventuran, lo toman en una camilla, cada uno toma un extremo de la camilla y los 4 amigos marchan con su amigo paralítico en la dirección de esa casa, y cuando llegan se encuentran con un lugar que está abarrotado de personas. No son los únicos que han pretendido llegar al lugar, así que ellos de momento quizás experimentan la frustración de que su anhelo por el bien de su amigo se vea truncado, pero se las ingenian de alguna manera, encuentran una escalera lateral, algunas cuerdas con las que amarrar la camilla de su amigo, y se disponen a abrir un orificio en el techo de esa casa y bajar por ella la camilla de su amigo. La historia precisamente termina así, con 4 amigos sosteniendo las cuerdas, haciendo que su amigo descienda de manera bien cuidadosa hasta llegar justo donde se encontraba el maestro, y termina este hombre paralítico recibiendo lo que tanto soñaba, un milagro que le hizo obtener la movilidad de sus piernas y hacer su sueño precisamente realidad.
Detrás de esta historia bonita, detrás de esta historia hermosa, detrás de esta historia del primer siglo, se ilustra el poder de la comunidad, lo que podemos hacer por el bien de los otros. La raíz etimológica de la palabra comunidad, yo creo que en sí misma habla y nos da el significado, ¿verdad? Es cuando nos unimos porque tenemos el deseo de hacer algo juntos por el bien de todos. Y hay algo ahí en la etimología de la palabra que para mí tiene un sentido único, y es que incluye la idea de remuneración, sí, de ganancia. Cuando nosotros nos unimos para compartir vida, para hacer equipo, para crear comunidad, para generar una cultura de comunidad, se genera una ganancia compartida. Y es algo que quizás en este día debiéramos meditar. ¿Cómo se puede lograr el que todos seamos beneficiados en una comunidad de padres en las que compartimos algo en común? Nuestros hijos. Nuestros hijos que vienen al mismo colegio, nuestros hijos que se sientan en el mismo salón de clases, nuestros hijos que son quizás esas personas más importantes en nuestras vidas, pero que mucho de lo que ellos serán el día de mañana dependerá también de las comunidades con las que interactúan y de cómo nosotros como padres interactuamos con los adultos que están alrededor de sus vidas, que son precisamente cada uno de los padres de nuestros hijos en la comunidad también. Me encanta este proverbio africano, dice: para criar a un niño, seguramente lo ha escuchado, para criar a un niño se necesita una aldea. Es un viejo proverbio africano, pero que encierra de una manera coloquial una verdad esencial. No educamos solos. No se puede ser individualista a la hora de criar a nuestros hijos. Es imposible, aunque nosotros pensamos que solamente es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio, y que depende única y exclusivamente de nosotros. Y sí, es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad principal, es cierto que nosotros tenemos la autoridad y tenemos el derecho de educar a nuestros hijos, y que nadie tiene que dictar cómo lo haremos. Sin embargo, no podemos solos, nos necesitamos. Tenemos que hacer equipo, y hacerlo bien, y hacerlo de manera sana, y hacerlo de manera funcional, por el bien de todos, para la ganancia precisamente de todos. En una ocasión tenía un diálogo con una señora, y esto fue lo que me dijo. Quiero inclusive compartirles textualmente las palabras de esta mujer. Si me ayuda, ingeniero, poniéndolo en pantalla. Estas fueron sus palabras. Ella estaba bien frustrada. No la conocí aquí en México, por cierto, no la conocí en el colegio, así que no mire a un lado ni al otro tratando de encontrar a esa señora, porque no está aquí. Fue en el colegio donde estudiaban mis hijos en aquel entonces, y esta mujer, frustrada por una conversación que recién había tenido con algunos padres de familia, nos dijo a mi esposa y a mí estas palabras: antes los padres se ayudaban y ahora compiten. Y la pregunta final que me dejó y me hizo reflexionar es: ¿cuándo dejamos de criar juntos? Quiero que piense por un momento en eso. ¿Será necesario que criemos nuestros hijos con otras personas? ¿Se entiende lo que estaba tratando de decir? Insisto, no es que alguien ocupe la responsabilidad nuestra. No es que le cedamos nuestra autoridad como padres a otras personas. No es que el vecino, la vecina o el padre de familia con el que nuestros hijos vienen al colegio con sus hijos nos diga a nosotros cómo hacerlo en casa, dicte nuestros límites y nuestras estructuras familiares. No se trata de eso. Se trata de que si hacemos equipo, nos estamos cuidando, protegiendo, y sobre todo estamos cuidando, protegiendo y creando un ambiente saludable para que nuestros hijos cada vez estén mejor. Hay 3 círculos en los cuales la educación se da, y estos 3 círculos ustedes los conocen muy bien. A mí me toca enfatizarlos en este día. El primero es la familia, tiene que estar ahí imprescindiblemente. Luego la escuela, y por último la comunidad en general, los grupos sociales en los cuales nosotros pertenecemos. Y de eso quiero reflexionar en este día. Si me prestan los próximos minutos, vamos a hablar acerca de estos 3 círculos importantes. Si es que acaso el primero no es del que más hablamos siempre, pero que es necesario y recurrente que siempre lo tengamos presente y enfaticemos algunas verdades alrededor del círculo importante que es la familia en la crianza de nuestros hijos. Adelante, por favor, ingeniero. Entonces, si hay conexión entre estos 3 círculos, nuestros hijos al final van a ser los beneficiados, van a ser los que florezcan. Una más, por favor. Y seguimos también con la próxima, ¿verdad? Así que una familia sana, y lo pongo en el contexto de nuestra reunión en el día de hoy, es la base de toda comunidad educativa. No solamente de toda comunidad educativa, pero insisto, es el contexto en el que nos encontramos, y por eso lo transmito de esa manera. Pero una familia sana es la base de la sociedad.
Si la familia no está sana, si la familia está rota, si las estructuras familiares ya no son funcionales, la sociedad como un todo se ve afectada. E inclusive, y de manera más directa, comunidades como estas, comunidades educativas, se ven afectadas por modelos no funcionales, por modelos no sanos, que se están trayendo a la comunidad desde hogares que están fracturados. De ahí la importancia de que nuestra familia funcione. No solamente se trata de nosotros, se trata de la familia de otros. Y en eso implica desterrar el egoísmo, dejar de pensar solamente en nosotros, volvernos más altruistas y pensar en cómo contribuimos al bienestar de terceros y cómo hacemos algo positivo por el bien de los demás, mientras el enfoque principal definitivamente tiene que ser nuestra familia. Seguimos adelante, ingeniero, por favor. Aquí están 4 valores esenciales que hemos comunicado muchas otras veces y que hoy quiero reafirmar, si me lo permiten. Para que una familia sea sana, yo pienso que al menos estos 4 pilares o valores deben estar presentes y debemos meditar y reflexionar en ello una vez más. El primero, la comunicación. Y ustedes saben que cuando hablamos de comunicación, no estamos hablando solamente de comunicar, de hablar, estamos hablando de ser asertivos. Comunicar tiene que ver con cómo comunicamos. Pensar antes de hablar, mirar a quienes estamos comunicando y a quienes estamos hablando, a quienes nos estamos dirigiendo. Esas personas importantes, cuidar las palabras, cómo lo decimos, preguntarnos por qué lo decimos, si es el momento para decirlo o no, e inclusive aprender a escuchar antes de hablar. Eso es parte de la comunicación. Una familia sana que trae a una comunidad un ingrediente positivo es una familia donde la comunicación es muy fuerte, donde se hablan, pero también se escuchan, y donde la manera de hablarse implica ese cuidado en lo que decimos, cuándo lo decimos y cómo lo decimos. Y ahí la implicación es obvia. Nos tienen que importar las personas con las que convivimos para cuidar la comunicación. Sin querer nos hemos convertido en individuos muy llenos de nosotros mismos, muy ocupados en nuestros asuntos personales, muy ensimismados en nuestra propia vida. Y en esa realidad presente del individuo y del ciudadano mundial, del ciudadano global del siglo XXI, no nos damos cuenta que a la hora de comunicar, no solamente transmitimos palabras, transmitimos emociones, construimos relaciones, sembramos vida, o sencillamente producimos muerte. La comunicación es vital, es importante para que toda comunidad funcione, que la comunidad base, la familia, esté sana. Y una familia donde no se practica una comunicación asertiva no puede estar sana. Donde hay gritos en lugar de conversaciones, donde se puedan escuchar ambos o todos, donde se puedan decir lo que se piensa sin que nadie se enoje o se hagan amenazas, donde se golpean con las palabras tanto como con los puños, donde psicológicamente se está quizás maltratando a una persona, donde se coartan libertades. Eso no funciona, y eso luego se transmite hacia las otras expresiones sociales y las comunidades donde participamos. Es muy importante que en casa comencemos a practicar una buena comunicación y que nuestros hijos aprendan desde temprano lo que significa comunicarse bien. Eso es muy importante. Obvio, también añadimos la coherencia, y esto es algo que recurrentemente decimos porque es algo que con mucha frecuencia se pierde. Y ustedes recordarán cuando en algún momento enfatizaba este tema, que ser coherente no es no cometer errores, es darse cuenta cuando los cometemos, es pedir disculpas por ellos, es estar consciente de que nuestras palabras son solamente el eco de nuestras acciones. Y es entender, como tantas otras veces lo hemos dicho, que nuestros hijos aprenden más por lo que ven que nosotros hacemos que por lo que les decimos. Son nuestras acciones las que hablan más, las que tienen más peso. Y con eso tenemos que siempre irnos de este lugar, con esa reflexión, entender que hay un par de ojitos, al menos un par de ojitos, que nos están mirando vivir y que para ellos somos el modelo. Somos el referente, somos la persona más influyente. Papá, mamá, nosotros somos las personas más influyentes en la vida de nuestros hijos, y por mucho que les digamos lo que tienen que hacer, ellos nos ven vivir y siguen nuestro ejemplo. De ahí entonces a que seamos coherentes. Nuestras acciones tienen que ser el reflejo de nuestras palabras, y nuestras palabras en realidad deberían ser, al final del día, el eco de nuestras acciones, lo que revele lo que realmente nosotros creemos y abrazamos como nuestras creencias personales. No solamente comunicación, no solamente coherencia, sino también afecto. Una familia sana es una familia afectuosa. Y no lo dejemos solamente para las Navidades, cuando nos hacemos regalos
Y cuando en un momento familiar de alegría, cumpleaños o eventos de esa clase, tenemos un momento donde estamos de alguna manera planificados o programados para dar abrazos y para... No, sorprendamos a nuestros seres queridos en el diario vivir con gestos de afecto, con abrazos inesperados, con palabras afirmativas que no esperan. ¿Les parece? Con un te quiero, con un te amo, con una mirada tierna que derrite el corazón de ese niño, de esa niña, de ese hombre, de esa mujer. Sí, señora. Ese caballero que parece un ogro, que usted dice, ¿de dónde salió? No parece aquel joven con el que me casé y me enamoré. Bueno, quizás, en parte, él necesita derretirse con sus miradas otra vez. Porque muchas veces lo mira con su mirada láser, con su mirada que traspasa y hay toda esa predisposición en la comunicación física, en la comunicación familiar, en el contacto de nosotros como familia, lo cual nos separa y nos resta afecto. Vamos a sorprender a nuestra familia siendo más afectivos, dando más amor, brindando más cariño, siendo más tiernos, siendo más cercanos. A veces eso nos ahorra palabras. A veces es innecesaria discusiones largas y solamente lo que faltaba era precisamente esa calidez humana, esa cercanía, ese afecto, ese cariño, ese amor que a veces perdemos en lo rápido de la vida, en las preocupaciones diarias y en el estrés de cada semana. Vamos a hacer una parada hoy jueves, donde la semana quizás ya está descendiendo. No esperemos al fin de semana, no esperemos al sábado. Hagámoslo hoy. Si no se lo dijo en la mañana a sus hijos, al verlos en la tarde, regálenles un te quiero. Antes de preguntarles cómo les fue, antes de revisarles las tareas, antes de hablar de cualquier tema difícil, primero dígales te quiero. Te quiero, hijo, te quiero, hija. Y se acostumbrarán a que esto es parte de la vida. Y ellos también aprenderán a decirlo. Y eso los prepara y los envía entonces a la vida siendo personas que sumen y no que resten, porque aprendieron y crecieron en hogares donde precisamente eso fue lo que recibieron, y cada uno ofrece lo que recibió al final del día. Y por supuesto los límites. Hogares sanos tienen límites, tienen estructuras, y esto tenemos que seguirlo manejando, ¿verdad? Para luego ir a la comunidad desde nuestra sanidad familiar, desde nuestra salud familiar. Familias sólidas, familias saludables, definitivamente son necesidades básicas que tenemos. Todos hemos enfrentado crisis en la vida. Todos hemos tenido momentos en nuestra vida que no han sido agradables. Las crisis no tocan a la puerta y piden permiso. Ellas llegan, se presentan, irrumpen y nos sorprenden. Pero cuando una familia está sana, cuando una familia, la base del hogar y la solidez de una familia, se le ha ofrecido a un niño la oportunidad de crecer en ese ambiente, crecerá y se convertirá en un adulto resiliente. Tengo una persona en mente mientras pienso en esto, y estoy pensando en mi hermana. Mi hermana que en algún momento se casó con el hombre de sus sueños, enamorada, se conocieron en la universidad, en la Facultad de Medicina, donde ambos estudiaban. Conoció al prototipo de hombre, físicamente hablando, que ella siempre había soñado. Un hombre de más de 6 pies de estatura, 1,80, fornido, bien parecido, un modelo de revista. Se enamoró de él de ella, se prometieron tener una vida juntos, hacer una familia, y lo emprendieron. Al tiempo, 2 años de casados, nació mi sobrino, y tuvieron la dicha de tener un niño sano, al que disfrutaron. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, un padre excelente, muy cercano a su hijo, que a pesar de ser doctor y estar muy ocupado siempre en la clínica, regresaba a casa, aunque tarde, para jugar con su niño, para interactuar con él, muy cercano, muy buen padre, muy consciente de la inversión de tiempo que tenía que hacer en la vida de su hijo. Así creció mi sobrino los primeros 8 años. Y para ese momento llegó mi sobrina, la segunda hija de ellos. Pero justo cuando mi sobrina nace, a unas 2 semanas de haber nacido, mi hermana, en una madrugada que se levanta para amamantar a su hija, luego de amamantarla, de dormirla y de regresarla a su cunita para que siguiera durmiendo, y ella ya apenas también preparándose para dormir un par de horas más hasta que fuera despertada por el grito de su bebé hambrienta, lo que
han vivido esa experiencia saben. Se iba a su habitación donde su esposo también dormía y de alguna manera tuvo curiosidad porque vio que se salía como un papel de la billetera de su esposo. Y ella, que no acostumbraba a hacer algo así, tuvo esa sospecha y dijo, ¿de qué se trata? Y cuando tomó aquel papel se dio cuenta de que era una carta. Y tuvo la curiosidad, como solo las mujeres pueden tenerla, y comenzó a leer una carta en la cual mi cuñado le prometía a su amante que después de la cuarentena llegaría a mi hermana para irse con ella. Y ahí el sueño de toda mujer se derrumbó. Si usted lo ha vivido, sabe de qué estoy hablando. Pero mi hermana, una mujer del siglo XXI, empoderada, enojada a la vez, traicionada, llegó a donde estaba su esposo durmiendo, lo despertó y le dijo, mira, acabo de leer la carta que le has hecho a tu amante y no quiero demorar tu salida, no esperes a los 40 días, ahora puedes hacerlo. Nuestros hijos duermen, no los despiertes, mañana le dejaré saber a nuestro hijo mayor lo que ha sucedido y luego veremos cómo procesamos toda esta separación, pero es definitivo, no podemos estar juntos, no quiero que compartamos nuestra relación cuando hay una tercera persona entre nosotros. Haz tu vida, sigue adelante. Y ahí vivió un proceso de separación muy fuerte, muy doloroso, sobre todo para su hijo, que ya estaba consciente de que su papá ahora no regresaba a casa, de que esas tardes de juego o esas tardes, noches de reencontrarse con su papá, de hacer proyectos de escuela juntos, de jugar, de hacer cosas que acostumbraban a hacer, ya no se daba, porque papá, aunque cercano, aunque todavía muy presente en la vida de su hijo, ya no dormía en la casa, ya no estaba presente. Así que mi hermana tuvo que ir con su hijo a un psicólogo para que le dieran terapias, para que el psicólogo le ayudara en el proceso de que su hijo interiorizara, entendiera y procesara de una manera sana el divorcio, la separación de sus padres. Pero en el proceso, sabiamente el psicólogo le dice a mi hermana, ¿qué tal si también me reúno contigo, no solamente con el niño, y tenemos nuestras sesiones y nuestras pláticas privadas para escucharte también? Creo que lo necesitas. Para ofrecerle en este momento un apoyo sano a tu hijo, creo que necesitas también el acompañamiento, en este caso, de mi persona como profesional, para ayudarte. Y mi hermana le dijo que sí, y comenzó a tener sus sesiones, aparte de las que ya tenía su hijo con el psicólogo. Y en algún momento, este profesional le hizo una confesión a mi hermana después de hacerle una pregunta. Le hizo esta pregunta: ¿cómo fue tu niñez? ¿En qué ambiente creciste? Y ella comenzó a contarle acerca del ambiente familiar, de cómo eran nuestros padres, del afecto que se prodigaban, de los pros y de los contras, porque familias perfectas al fin del día no existen, pero cómo sí había habido un ambiente de afecto, de cariño, de amor entre nuestros padres, de amor entre nosotros como hermanos, de una familia extendida, grande, donde teníamos muchos tíos, muchos primos, donde compartíamos vacaciones todos juntos, donde disfrutábamos de esas reuniones familiares cada semana en la casa de la abuela, esas historias de antes que quizás hoy nuestros hijos se pierden porque las familias se achican, se separan, se van a vivir a diferentes lugares, pero que en nuestros días quizás ustedes puedan recordar sus propias historias. Al mencionar la mía, coincidíamos con nuestra familia extendida, la casa de los abuelos, los tíos que llegaban, los primos también, algunos que nos molestaban, pero que hoy, al recordar cómo nos molestaban los primos mayores, hasta nos agrada esos recuerdos. Y en ese momento nos molestaban mucho. Y todo eso contribuye a la salud emocional de una persona. Y mientras más sanos somos, mientras crecemos, mientras más nuestra familia contribuye a nuestra salud emocional, mientras más afirmación familiar nosotros tenemos en nuestras etapas de crecimiento, más resilientes seremos cuando somos adultos. Y eso es lo que el psicólogo le estaba diciendo a mi hermana. Y esa fue la confesión que le hizo. Eres una mujer fuerte, resiliente, pero ya me doy cuenta por qué. Porque creciste en un ambiente que te permitió recibir afecto y afirmación y que te dio suficientes etapas de felicidad para que ahora puedas enfrentar esta etapa difícil de una manera resiliente. Cuando hablo de una familia sana, a eso me refiero. De propiciarles los ambientes a nuestros hijos donde ellos puedan tener sus dosis diarias y necesarias de felicidad, de afirmación, de afecto, de cariño, de solidez familiar, donde puedan ver los defectos de su familia, pero cómo se manejan la frustración, el enojo, las diferencias, los conflictos, también de una manera sabia, saludable, y todo esto los prepara para que mañana sean adultos igual de sólidos
y de saludables como sus padres. Ninguna otra comunidad será sólida, incluyendo una comunidad de padres, si los hogares que la conforman están fracturados, están rotos y no funcionan bien. Así que enfoquémonos, por el bien de todos, por el bien de la comunidad, pero por amor a nosotros mismos, por favor, también en ofrecerle a nuestros hijos cada día un hogar saludable, funcional, no perfecto, no perfecto. Nunca vamos a poder ofrecer a nuestros hijos un hogar perfecto, pero sí saludable. Ustedes saben que yo soy pastor de una comunidad de fe en Miami, ¿cierto? Y bueno, como pastor de fe recibo muchas personas en la iglesia y algunas de ellas llegan por primera vez y llegan todo entusiasmados porque conocieron a la gente perfecta ese domingo en la mañana. Y cuando me saludan a la salida me dicen, nos hemos sentido de una manera especial en este lugar. Ustedes sí que son diferentes. Y entonces eso me salta la curiosidad y les pregunto, ¿diferente a quiénes? Y a veces esta es la respuesta que me dan, diferentes a la otra iglesia donde nosotros íbamos. Y les digo, no, quédese un poquito más para que nos conozca y se va a dar cuenta que somos peores que ellos. Es más, ahora que usted llegó, lo seremos más. Y algunos se dan cuenta que estoy bromeando, pero que detrás de la broma estoy diciendo una gran verdad. Los seres humanos tenemos nuestras propias dinámicas, nuestras propias realidades, nuestras diferencias, como para que realmente las interacciones humanas tengan todo tipo de etapas, de realidades, donde no siempre funcione de una manera perfecta. Así que el ideal detrás de cualquier vínculo social o relacional que nosotros tenemos, ese ideal de perfeccionismo, de que esta sí es la relación perfecta, destruye más familias, rompe más relaciones sentimentales y separa más personas que ninguna otra cosa. Porque las relaciones que funcionan tienen que estar cargadas de realismo y sobre todo en el hogar. Nosotros como hijos, pensando como hijos, no pedimos permiso ni nos dieron la oportunidad de escoger la familia en la que naceríamos. Nos tocó ir, ¿cierto? Nada, abrimos nuestros ojos, ahí estaba esa carita, esa otra carita, papá, mamá, los identificamos, son los nuestros y con ellos tenemos que crecer. Pero cuando nos unimos sentimentalmente a otra persona, sí tomamos una decisión. Y es ahí donde comienza todo. Es ahí donde se construye familia. Son esas dos personas, esos dos adultos, ese hombre y esa mujer, los que tienen el poder de traer al mundo a una persona, por lo menos a una persona, a un hijo. Y para que eso funcione es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que no somos perfectos, de que cada uno tiene sus propias realidades, sus propias luchas, sus propias características y sus propios trasfondos que harán de esta dinámica relacional bastante interesante. Y a veces habrá momentos de fricción, de frustración, de enojo, pero si todo es superable, entendible y manejable, entonces podrá ser perdurable. Le podrá entonces ofrecer a nuestros hijos un ejemplo claro de que las relaciones que perduran no son perfectas, sino que están compuestas por personas maduras que toman la decisión de perseverar, de conocerse, de ser genuinos, de ser auténticos y de tener la capacidad de perdonarse una y otra vez para compartir juntos el resto de la vida. Porque al final del día, si no es contigo, será con alguien y alguien más me hará sufrir, ¿no es cierto? Alguien más me hará la vida a cuadritos, con alguien más tendré diferencias, con alguien más tendré dinámicas similares, porque de eso se trata interacciones humanas. A veces bien, a veces mal, a veces no tan bien, a veces más que mal, pero siempre intentando buscar el reencuentro, el perdón, la reflexión. Y eso, mis queridos, es lo que hace familia sana. Ahora, no es el único círculo, definitivamente, sino que también hay otro círculo que es la comunidad de padres. Aquí es donde nos encontramos nosotros. Y quiero que se dé cuenta, le eche una mirada a las personas que están alrededor suyo. Mírenlas por un momento, qué diferentes somos, ¿verdad? Pero a la misma vez, ¿qué tenemos en común? Algunos chaparros, algunos más altos, algunos más delgados, otros con más salud. Pero todos padres, hombres, mujeres, algunos nacidos en Ciudad de México, otros en el norte del país, otros vienen del sur, algunos quizás con una economía más sólida, otros tal vez navegando en la incertidumbre financiera, pero todos al final del día padres de familia, tenemos algo en común, estamos educando hijos. Dios, la vida, nosotros decidimos
tener esta oportunidad de ser padres. Y eso nos une. Y les hace a ustedes principalmente convergir aquí en un colegio, en una misma comunidad educativa, tener hijos en una misma clase posiblemente. Y entonces, esto tiene que funcionar, y tiene que funcionar para el beneficio de todos. Recuerden cómo dentro de la palabra comunidad se encuentra también la implicación de la remuneración, que todos ganamos al final del día si lo hacemos bien. Les voy a regalar un minuto nada más, no tengo más para regalarles, pero quiero un minuto en el cual converse con la persona que está más cerca, 2, 3 personas, y se hagan estas 2 preguntas lo más rápido posible e intenten responderlas. La primera es, ¿por qué necesitamos tener comunidades de padres? Y la segunda es, ¿cómo las hacemos funcionar? ¿Por qué necesitamos comunidad de padres? Y la segunda es, ¿cómo logramos que sean funcionales? ¿Le pueden hacer un momentito? Compartan entre ustedes y de paso se saludan. Si no se conocen, se preguntan el nombre. Y yo sé que les encanta cotorrear, pero tratemos de limitarnos a las preguntas. Luego, afuera, hablen con el café en mano de otros temas. ¿Por qué necesitamos una comunidad de padres sólida? ¿Y cómo logramos que funcionen estas comunidades? Bueno, regresamos, ¿sí? Ya están las señoras hablando de qué van a hacer después al salir. Este es el momento en que los más extrovertidos aman. Los extrovertidos aman este momento, porque estaban todos desesperados por poder hablar, pero los introvertidos, están sufriendo ahora. Algunos han querido salirse, otros se han escondido en las butacas, pero así somos. De eso se trata. Y algunos ya ven, siguen conversando, ¿no? Me da tiempo hasta responder mis llamadas. Volvemos, queridos papás. Les escucho. De acuerdo a lo que conversaron, no puedo escucharles a todos, pero algunos que se animen a responder esta pregunta. ¿Por qué necesitamos comunidades de padres funcionales, sólidas, sanas, inclusive? ¿Qué hablaron? ¿Qué respuestas dieron? Quiero escuchar algunos al menos, pero no todos a la vez. Los escuchaba cotorreando ahí, hablando, y ahora todos están calladitos. A ver, ¿quién se anima y rompe el hielo? ¿Por qué? ¿El por qué? ¿Por qué lo necesitamos? Caballero. Buenos días. Buenos días. Un saludo para todos. Gracias. Por todas estas charlas que realmente se necesitan de hogar, de escuela, de la comunidad. Comentaba a Mariana, por ejemplo, yo quiero hacer un recuento en 1970 en mi adolescencia, por ejemplo. ¿Lo escuchan ahí detrás? Sí, ¿me escuchan? No, algunos no. Bueno, voy a intentar conmigo. Ya sí, el micrófono lo usamos después. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todas y todos. Es súper interesante estas charlas y que nosotros como comunidad de padres podemos llevarlas a cabo. Escuchaba yo, por ejemplo, el inicio del primer título que nosotros encontramos, donde dices la comunidad para que nosotros ayudamos a enseñar, no a competir. Hoy nosotros entramos en una competencia el uno con el otro, ¿no? De comernos realmente en ese egoísmo, como decía Mariela. Y les contaba yo hace ratito que en 1970, por ejemplo, donde yo era un adolescente y estudiaba, pero también era abrazado por la misma comunidad. Esa comunidad te reprendía, te enseñaba, te daba de comida. Hoy en día no. Hoy en día nosotros pues despreciamos, le damos la espalda realmente a esos jóvenes
o a esos niños que pueden estar sanos en un hogar, pero puede llegar alguien independiente de ese hogar y puede contaminarlo. Pero esa es la misma competencia que vemos en un mundo realmente que le hemos dado la espalda a los jóvenes, a los niños, a la educación, que es la base de una comunidad, y también para crear familias sanas, que realmente es la estructura o la columna vertebral para tener una sociedad que realmente sana, que necesita el mundo. Yo creo que esta charla, pastor, no debe entrar por aquí y salir por acá, sino que también el colegio, la rectora, muchas gracias de verdad por hacer posible esto, y que esta comunidad que hoy estamos aquí, hombres y mujeres, padres y madres, podamos abrazarnos cada día y decirnos lo que decía el pastor: un amor, un te quiero, qué bonito está el día, qué bonito viene tu niño, y que podamos construir realmente una sociedad que le aporte al mundo para vivir en paz. Muchísimas gracias. Gracias, excelente. Me llevo algo, y es la idea de no competir, sino completar. Y con eso resumo lo que acaba de decir el papá: no competir, sino completar. ¿Qué destruye una comunidad de padres? La competencia. En algún momento nos volvemos molestos para el resto cuando siempre estamos sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿verdad? Nosotros comenzamos a hablar acerca de los logros de nuestros hijos, de las calificaciones de nuestros hijos, y entonces los chats de padres, las conversaciones entre pasillos, las comunidades de padres se convierten en una especie de competencias: qué hijos tienen mejor calificación, quién gana concursos, a quienes les va bien en los deportes. Y no se trata de eso, no se trata inclusive de no hablar de los logros de nuestros hijos, pero por otra parte de entender que estamos para completar y no para competir, de hacerlo con una mentalidad de que en realidad todos estamos creciendo cuando nos damos la mano y nos ayudamos por el bien de nuestros hijos. Ahí detrás, sí, por favor. Buenos días. Buenos días. Yo creo que eso que está comentando Pastor, tiene usted toda la razón, pero creo que todo el énfasis queda en nosotros. Definitivamente. Porque la competencia empieza incluso aquí afuera. No te dejo estacionar. Claro. Quítate, que voy a quitar, a Exacto. sacar a mi hijo. Pásale, yo soy más poder. Y el hijo dice: mi papá empujó para poder yo salir. Mi papá se metió y se le cerró y le dijo: soy mejor conductor. Exacto. ¿Qué estamos enseñando? O sea, Pues yo primero. Presumimos a los hijos. ¿Por qué no nos presumimos nosotros primero? Hijo, deja que pase. Claro. Hijo, espérate, va corriendo el niño, va a cruzar la calle, espera, no puedo. O sea, yo creo que ahí es donde empieza, con el ejemplo de nosotros, antes de querer presumir a los hijos. Definitivamente, muchas gracias. Y creo que eso responde en parte a la segunda pregunta: ¿cómo lo logramos? Número uno, con mucha intencionalidad. ¿Cómo logramos tener comunidades de padres sólidas? Comienza con las pequeñas cosas. Comienza con eso, con ceder el paso aunque estemos apurados, con creer que de esa manera estamos dejando un modelo correcto a nuestros hijos, con no olvidar la caballerosidad, Señor, de abrirle la puerta a la mamá que viene de camino para que pase, y poderse dar la oportunidad de tener diálogos sanos donde puedan conversar sin que haya amenazas, sin que haya discusiones, sin que nosotros salgamos a la defensa de nuestros hijos dañando relaciones importantes. Los padres, como bien dice en pantalla, de un colegio no son rivales, son aliados. En el 2019, incidentalmente, no lo teníamos planificado, conocimos a una persona muy interesante. Tuvimos la oportunidad y tuvimos el deseo de regalarle a nuestra hija, que al año siguiente cumpliría sus 15 años, pero por alguna razón, yo hoy creo que fue una especie de iluminación divina, le preparamos un viaje para ella justo un año antes, porque al siguiente, cuando cumpliría sus 15 años, estaríamos atrapados en una pandemia. Así que nos fuimos de viaje, y mientras caminábamos por una callecita en uno de los vecindarios en las afueras de la ciudad de París, nos encontramos con una cancha de baloncesto muy llamativa, muy colorida, y ustedes saben, les he dicho anteriormente que amamos ese deporte en casa. Nuestros hijos lo han practicado, lo practican, para nosotros es apasionante, pero esta era muy llamativa. Estaba en un vecindario de casas muy antiguas, muy coloniales, y en medio estaba esta explanada que habían convertido en una cancha de baloncesto con colores muy llamativos, y nosotros nos detuvimos para mirarla desde afuera. Estaba cercada, tenía un portón enrejado también. No nos atrevimos a entrar porque obviamente el lugar se veía muy nítido, estaba cerrado, no nos pertenecía hacerlo, pero había dos jóvenes conversando en francés, y uno de ellos, de tez morena, abiertamente se veía que era de origen africano,
se sonríe y nos dice a nosotros en francés algo, pero nos quedamos sin entender, y entonces él lo intentó otra vez en inglés, y ahí empezó la comunicación y nos dijo: pueden entrar, yo soy la persona encargada de esa cancha. También miró hacia el frente y con la mano nos dirigió hacia una tiendita que estaba al frente y nos dice: y esa tienda que es toda de productos Nike, también yo soy el manager de la tienda, así que les invito a pasar. Un hombre que obviamente tenía una capacidad de venta increíble. Él quiso que ese día nos lleváramos algunos productos, y mis hijos me decían: sí papá, y yo: cállense, quiero ver la cancha. Entramos a la cancha y ahí en las paredes estaban las huellas o las marcas de las manos de algunos jugadores conocidos de la NBA que habían venido para eventos allí. Pero el tema interesante que les quiero compartir es que empezamos a interactuar con este joven. Ahmed Taoufik es el nombre de él, es de origen africano. Su vida me recuerda al proverbio con el que comencé. Esa conciencia que tienen los africanos de que se necesita toda una aldea para educar a un niño. Y nos cuenta su historia. Me dice: nací en una aldea africana extremadamente pobre. No tenía futuro. Mis padres no tenían la oportunidad de enviarme a un colegio. Nosotros, mi familia, mis hermanos y yo, no teníamos oportunidad de lograr nada en la vida, profesionalmente hablando. Estábamos destinados al fracaso, terminar en manos de alguna guerrilla, quizás envolvernos en las drogas, quién sabe, me dijo él. Pero la comunidad, y ahí viene la importancia, la comunidad donde nosotros vivíamos decidió, con la ayuda de algunas personas y algunos inversores externos, extranjeros, crear unas canchas para que nosotros practicáramos deportes, y también se unieron para pagar nuestros estudios en la escuela primaria. Así que íbamos a la escuela que con el esfuerzo de todas estas personas y donantes extranjeros podíamos estudiar mientras crecíamos, pero en la tarde íbamos a la cancha y practicábamos deporte, y nos empezaron a enseñar el deporte del baloncesto y a generar pasión por él. Y si un buen día, cuando estaba en una de esas canchas, llegó un reclutador, siendo ya un estudiante de la escuela preparatoria, llegó un reclutador de universidades en los Estados Unidos, vio el talento que este joven tenía, se acercó a él y a su familia y les ofreció una beca en una universidad en los Estados Unidos. Así que Ahmed terminó estudiando una carrera en los Estados Unidos, se graduó con una administración en empresas, con una maestría en administración de empresas en realidad. Llegó a jugar División 1 en las universidades en baloncesto, que es la división más alta en universidades cuando se trata del deporte. Y para el momento que estábamos conversando, él no nos lo dijo, yo lo descubrí después. Para el momento que estábamos teniendo esa conversación, Ahmed Taoufik, aquel niño sin esperanza y sin futuro en África, era el representante de la marca Nike en Francia. No era simplemente el administrador de una tienda, no. Después descubrí que el amigo que conversaba con él era el que manejaba la tienda. Que en realidad él era el que estaba representando a la marca en todo un país. ¿Y saben dónde comenzó todo? En una pequeña y pobre comunidad en África, donde las personas en ese lugar se dieron a la tarea de sacar a los niños de la pobreza. Y donde esfuerzos externos también e inversores extranjeros llegaron para decir: queremos cambiar esta comunidad. Ese es el poder de la comunidad. Cuando nos volvemos altruistas, cuando dejamos de pensar solamente en nosotros y en los nuestros, cuando nuestros recursos son solamente para nosotros, y no hablo solamente de recursos materiales, cuando nuestros recursos, en todo el sentido de la palabra, integralmente hablando, los podemos poner a disposición de los demás. Es el abrirnos para entender que mientras más contribuimos a la comunidad, más beneficio tendrán nuestros hijos. Les cuento esta historia, real o no, la leí en alguna ocasión y me pareció muy interesante. Un hombre cultivaba maíz, el mejor maíz de la región, pero hizo algo en una ocasión. Tomó los granos de maíz de sus cosechas, las mejores por cierto, y se acercó a sus vecinos que también eran hacendados que cultivaban maíz, y le regaló a cada uno de ellos de su maíz para que lo sembraran. Alguien curioso se le acercó y le dijo: ¿por qué usted lo hace? Ellos se van a convertir en su competencia. Y él dijo: no, para nada. Lo que sucede es que son mis vecinos más cercanos. Ellos siembran maíz como yo, pero el maíz que siembran no tiene tanta calidad como el mío. Cuando vengan las abejas,
en el tiempo de la polinización, ellas volarán a mis campos. Y esa será la clase de maíz que terminaré eventualmente teniendo, el de mala calidad, el que ellos tienen. Pero yo compartir el mío, ellos sembrarlos en sus campos y todos tener la misma calidad de maíz, nunca perderé mis buenas cosechas. Por el contrario, siempre las tendré. Les decía que la palabra en su raíz, la palabra comunidad en su raíz etimológica incluye remuneración. Todo lo que hacemos pensando en los demás también nos beneficia a nosotros. Y se nos olvida que si los amigos de nuestros hijos están sanos y son sólidos y emocionalmente funcionales, nuestros hijos también lo serán. Tenía una conversación el día martes antes de venir a México. Una mamá con su hija de 13 años nos estaba pidiendo ayuda. Descubrió en una de las tabletas de su hija demasiada información, mucha información de páginas pornográficas. Descubrió que mientras ella pasa largas horas en su trabajo y su esposo también, son las amigas de su hija las que las han inducido y conducido a convertirse prácticamente en una niña de 13 años adicta a todo este contenido. Cuán sanos están los hijos de las familias con las que interactuamos y cuán sanos están los amigos en el colegio, en el vecindario y en la vida de nuestros hijos, también dependerá de cuán sanos estén nuestros hijos. Por eso aunar esfuerzos, trabajar juntos, darnos la mano, echarle ganas juntos, conversar acerca de nuestros hijos, ser intencionales, no solamente los protege a los nuestros, sino también a los de ellos, y al final nos beneficia a todos. Esa es la conciencia que tenemos que crear. El tiempo corre, tenemos que cerrar la sesión, quiero correr lo más posible. Por favor, Inge, si puedes correr lo próximo, aquí hay algunos valores que quiero que nosotros tengamos en cuenta para que una comunidad funcione. Respeto, respetar a otros como nos respetamos y amamos a nosotros. La colaboración, por supuesto, y la coherencia en nuestra interacción humana es definitoria. Y seguimos, quiero pasar las próximas hasta llegar a un pensamiento de Benjamin Nzuki que creo que es muy interesante. Seguimos, por favor. Y aquí quiero detenerme un momento. Me parece muy interesante lo que dijo Benjamin Nzuki. Dice: a un niño todo lo que hacen los adultos le parece bueno y digno de imitar. Y esto es un absoluto. Ellos nos están mirando vivir. Muchos niños han adoptado vicios sociales al imitar a adultos que ni siquiera entienden que los niños aprenden de ellos. Bien lo decía el papá, un vicio social. Pasarle a uno por delante, no darle paso a una persona, ser nosotros los primeros. Ese egoísmo, ese egocentrismo, esa centralidad en nosotros. Nuestros hijos nos están viendo reaccionar de esa manera y luego reproducen esto y hasta inclusive lo potencializan. Son esos vicios sociales que tenemos que quitar de nuestras vidas porque nuestros hijos nos están viendo vivir y se están convirtiendo en una versión aún peor que la nuestra. Si queremos una mejor versión de nosotros en la vida de nuestros hijos, tenemos que desde ahora tomar conciencia y decir: no soy una isla, estoy conectado, interactúo con otros. Si ellos están bien, yo estaré bien. Si los hijos de ellos están bien, los míos también. Por lo tanto, tenemos que trabajar, tenemos que conocernos, tenemos que preguntarnos los nombres, interesarnos en los asuntos de los demás, ser proactivos en crear relaciones sólidas. Llegará el momento en que quizás usted no llegará a tiempo al final de una práctica de fútbol de su hijo, y si tiene un buen amigo en la comunidad de padres, lo podrá llamar y decirle: hey, me le echas un ojo mientras llego, me lo cuidas mientras me quedo atrapado en el tráfico. ¿Por qué? Porque se creará una relación de confianza que nos brindará seguridad y apoyo en los momentos que lo necesitemos, y no faltará un momento en que ellos nos lo pidan a nosotros. Pero si las relaciones están fracturadas, si están llenas de competencias, si no sabemos tratar nuestras diferencias, si estamos creando vicios sociales en lugar de soluciones de sanidad y de funcionalidad, no va a ser posible. Yo les exhorto, les animo, yo oro inclusive por ustedes para que sean una comunidad funcional de padres que interactúe, que se relacionen, no para competir, para completarse, por el bien de sus hijos, por el bien común de todos y al final por el bien individual de cada familia y de cada hijo en el hogar. Mis queridos padres de familia, mamá, papá que estás presente, gracias por su tiempo, gracias por el compromiso, gracias por llegar esta mañana. Yo los felicito de todo corazón.